Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. Hola y bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos una historia monumental sobre la mesa y respaldada por datos súper fascinantes. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que la información que traemos hoy le vuela la cabeza a cualquiera. Es un caso de estudio fenomenal. Totalmente. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, las fuentes que vamos a desmenuzar hoy provienen de una entrevista en video muy reveladora, del canal Starter Story. Ajá, una fuente excelente para ver los números reales detrás de los negocios. Exacto. Y nuestra misión hoy es clara. Queremos extraer el modelo exacto, paso a paso, de cómo un negocio que absolutamente nadie estaba viendo en su momento, de repente alcanzó una valoración de casi $1 millón. Una cifra que asusta, sobre todo considerando de dónde salió este proyecto. Sí, es una locura. Bien, analicemos esto paso a paso, porque hay muchísimo valor táctico aquí para quienes buscan aprender rápido, pero digamos con una profundidad real. No nos vamos a quedar en la superficie. Claro, y lo que hace que este análisis sea imperdible no es solo la cifra final de dinero. O sea, el dinero está bien, pero la arquitectura pura del negocio es lo brillante aquí. Se trata de una intersección casi perfecta entre una tecnología emergente y fundamentos de marketing muy clásicos. Que es donde mucha gente se pierde, ¿no? Se enfocan solo en la tecnología y olvidan el marketing. Exactamente. Hay lecciones operativas aquí que pueden aplicarse sin importar la industria en la que se esté operando. Nos aleja de la teoría y nos mete de lleno en la ejecución pura y dura. Bueno, para poner todo en perspectiva, hay una pregunta que plantea el escenario completo. O sea, ¿cómo es posible que un estudiante universitario de apenas 20 años, que ganaba escasos $11 la hora acomodando productos en los estantes de una tienda, pase a tener una marca valuada en $930,000 en un solo año? Suena a guión de cine. Tal cual. Pero es la realidad documentada de nuestro protagonista de hoy, Joe Populas. La gran pregunta es, ¿qué nivel de presión manejaba alguien en esa situación para lograr un salto tan drástico? Lo fascinante aquí es cómo la necesidad empujó a la innovación, y no al revés. El contexto humano detrás de todas estas métricas de negocio es brutal. Sí, no estamos hablando del típico emprendedor con capital infinito. Capturas de datos, una carga académica asfixiante. Y a eso súmale el trabajo. Exacto. Cumplir turnos en un trabajo de salario mínimo, que es físicamente demandante, simplemente para pagar las cuentas. El nivel de agotamiento físico y mental de operar bajo ese régimen es extremo. Es una lucha diaria contra el reloj. Literalmente operando bajo un riesgo constante de colapso por estrés. Cada minuto libre para él era oro puro. Y esa imagen de salir de la universidad, ir a acomodar cajas por $11 la hora, regresar a casa exhausto y en lugar de dormir, encender la computadora para construir una infraestructura de negocios desde cero, es impactante. Todo ese esfuerzo monumental culminó en un punto de inflexión emocional muy específico. Las fuentes marcan el 28 de diciembre. Ajá. Justo en ese letargo, después de la Navidad, cuando nadie quiere hacer nada. Ese 28 de diciembre fue el día en que la máquina de ventas por fin hizo clic a gran escala. Alcanzó su primer día de ganancias de $1,000. $1,000. Y es fundamental recalcar que eran $1,000 de ganancia neta. Sí, en 24 horas. La fuente detalla la inmensa carga emocional de ese instante. Fue el momento en que finalmente hubo una validación tangible frente a toda su familia y amigos. Claro, el momento de decir, miren, no estoy loco. Totalmente. Todo ese aislamiento, las ojeras, las noches en vela codificando y diseñando embudos, de repente tenían un respaldo irrefutable. Es el instante en que la abstracción de emprender se convierte en números reales en una cuenta bancaria. Pero la gran interrogante es, ¿cómo llegó a ese 28 de diciembre? Porque sabemos que no fue una casualidad de un día para otro. No, para nada. Todo arrancó con una epifanía unos meses antes, en julio de 2022. Cierto, en aquel entonces, él estaba ofreciendo consultorías básicas sobre inteligencia artificial. Y durante una reunión virtual con una editorial tradicional, le muestran sus métricas internas. Resulta que estaban facturando $2 millones al mes vendiendo libros electrónicos. Y él, analizando la situación en silencio en esa llamada, nota que el modelo era increíblemente simple. Pero la editorial no estaba usando inteligencia artificial en lo absoluto. Nada de nada. Nada.
Sus costos operativos para crear esos libros debían ser astronómicos en comparación con lo que la tecnología ya permitía hacer en ese momento. Fue una revelación estructural para él. Frente a la pantalla, vio un modelo de negocio validado por el mercado, altamente rentable, y simultáneamente detectó una ineficiencia masiva en la cadena de producción. Y él sabía exactamente cómo resolverla. El modelo de negocio que formuló a partir de esa videollamada destaca por su elegancia operativa. Básicamente, generar ebooks sobre nichos hiperespecíficos y venderlos a un público que busca resolver un problema particular. Así eliminaba de un plumazo los cuellos de botella de la redacción tradicional. Ahora, aquí es donde la gran mayoría fracasa estrepitosamente. Y las fuentes son muy transparentes al respecto al hablar del error de los novatos. ¿Qué sucede en la práctica cuando alguien simplemente abre una herramienta de inteligencia artificial y le da la instrucción genérica de «escríbeme un libro de 100 páginas sobre jardinería»? El resultado es un producto incomprensible y de una calidad paupérrima. De hecho, el propio Joe admite abiertamente que su primer intento resultó en el peor libro jamás concebido. Me imagino, un desastre total. Completamente. Cuando se le exige a un modelo de lenguaje que genere un manuscrito entero en un solo bloque, se destruye toda la congruencia. La inteligencia artificial sufre de alucinaciones, empieza a divagar, entra en bucles repetitivos de conceptos. Y el tono se vuelve súper robótico y monótono. Exacto. Se pierde la narrativa estructurada y el hilo conductor. Es el error clásico de quien busca presionar un botón mágico en lugar de aplicar ingeniería real al proceso. Entonces, si la generación masiva no funciona, ¿cuál fue la metodología de ingeniería de prompts que implementó para mantener la coherencia en textos largos? La clave reside en la fragmentación extrema. El proceso no comienza pidiendo un libro, sino exigiendo una arquitectura. Un esqueleto. Tal cual. La instrucción inicial debe obligar a la herramienta a actuar como un autor experto y generar únicamente el índice detallado. Digamos 5 capítulos principales con 5 subtemas rigurosos por cada capítulo. Y una vez que tienes esa estructura ósea, me imagino que entra la revisión humana. Exactamente, se somete a revisión y ajuste humano. Luego, la generación del contenido se hace paso a paso. Se introduce un prompt para que la IA escriba exclusivamente el primer subtema del primer capítulo, proporcionando el contexto previo para mantener el tono. Luego el segundo subtema y así sucesivamente. Es un trabajo minucioso. Lo es. Pero al operar con esta granularidad, se mantiene un control absoluto sobre la profundidad analítica y la coherencia de la obra completa. Es literalmente aplicar lógica de programación y modularidad a la redacción creativa. Y hay que subrayar que todo este sistema se construyó utilizando la API de la versión GPT-3 en el año 2022, lidiando con ventanas de contexto muchísimo más limitadas. Así es como lo hicieron en aquel entonces, pero espera a ver cómo lo haríamos hoy. Claro, la diferencia es abismal. Con la evolución acelerada de los modelos actuales, la memoria de contexto permite cargar guías de estilo completas y la capacidad de razonamiento produce una naturalidad en el lenguaje que hace un par de años parecía inalcanzable. Si se lograron esos márgenes con la tecnología de 2022, el potencial actual se multiplica exponencialmente. Sin duda, la barrera de entrada para la producción de contenido se ha desplomado por completo. Sin embargo, tener un ebook impecable guardado en un disco duro no genera ingresos. Ese es el gran detalle. La creación del producto representó, siendo optimistas, el 20% del desafío. El 80% restante, la verdadera barrera de supervivencia del negocio, fue la distribución y la adquisición de clientes. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos al marketing. Sí. Cualquier suposición lógica nos llevaría a pensar que un estudiante de informática de 20 años que construye productos con IA dirigiría sus campañas a otros entusiastas de la tecnología. No sé, en plataformas como X o en foros de nicho de programación. Por supuesto. Antes Twitter, ahora X. Sería el camino obvio. Exacto, pero el movimiento maestro de este caso fue ignorar por completo a ese sector. El éxito masivo provino de empaquetar soluciones a problemas muy cotidianos y vender esos libros a madres de mediana edad utilizando publicidad pagada en Pinterest. Una plataforma que muchísimos ecosistemas tecnológicos subestiman por completo. La ignoran. Y esa decisión representa una verdadera masterclass en la comprensión profunda de la intención del usuario. Pinterest funciona como un motor de búsqueda visual,
no solo como una red social de vanidad. ¿O de ver fotos bonitas nada más? Claro, los usuarios, y particularmente el grupo demográfico de madres de mediana edad, ingresan a la plataforma con una mentalidad de planificación y una altísima intención de compra. Buscan inspiración, pero sobre todo buscan guías prácticas y soluciones hazlo tú mismo para el hogar, la crianza o el desarrollo personal. Están buscando activamente un tutorial o una guía. Exacto. Al posicionar soluciones empaquetadas frente a un público con poder adquisitivo y disposición para invertir en atajos de información, encontró un océano azul, lejos de la saturación de los anuncios dirigidos a expertos en tecnología, que son mucho más escépticos. Entender a la audiencia es una cosa, pero ejecutar la estrategia de compra de medios requiere tacto. ¿Cómo estructuró exactamente ese embudo de ventas en Pinterest para no quemar su presupuesto probando ideas al azar? Porque recordemos que su presupuesto era su sueldo mínimo. La arquitectura del embudo se dividió en fases muy analíticas. Comenzó con las campañas de consideración. El objetivo en esta etapa inicial no es necesariamente la venta inmediata, sino la recolección de datos masivos a muy bajo costo. Comprar datos, básicamente. Exacto. Se lanzan múltiples variaciones de portadas, títulos y nichos simultáneamente. Es un proceso de pruebas A/B a gran escala para identificar dónde existe tracción real. Se mide el CTR, es decir, qué conceptos obligan a la audiencia a detener su navegación y hacer clic. ¿Y qué pasa cuando encuentran el ganador? Una vez que los datos señalan un nicho ganador evidente, se apagan las campañas perdedoras de inmediato y el presupuesto se traslada a la fase crítica. Que serían las campañas de conversión supergranulares. Me imagino que ahí es donde la optimización algorítmica toma el control. Stack en el sitio web es innegociable. El algoritmo deja de buscar clics baratos y comienza a optimizar la entrega del anuncio exclusivamente hacia usuarios con patrones de comportamiento de compradores. Me entiendo. ¿Se rastrean adiciones al carrito, compras finalizadas? Sí, retroalimentando la plataforma para que encuentre audiencias similares, los famosos lookalikes. Pero toda esta sofisticación en la compra de anuncios choca contra una pared si el destino final del tráfico es deficiente. Y eso nos lleva a las páginas de destino, las landing pages. Con una audiencia de Pinterest que tiene esa alta intención de compra, enviar tráfico pagado a una página ineficiente es un suicidio financiero. Tirar el dinero a la basura. Las fuentes mencionan que una landing page mal optimizada o con aspecto poco profesional puede disparar la tasa de rebote por encima del 70 u 80%. Básicamente es pagar para que los usuarios lleguen y huyan al instante. ¿Qué tácticas específicas implementó para blindar esas páginas y maximizar la conversión? El objetivo principal era reducir la fricción y elevar el valor percibido. Una táctica central fue el uso de pilas de valor o lead value stacks. En lugar de presentar simplemente un botón de compra para un libro aislado, la página desglosa una oferta irresistible. ¿Cómo estructuraba esa oferta? Se ancla el precio mostrando todo lo que incluye el paquete. El ebook principal, plantillas adicionales, listas de verificación, guías de implementación. Psicológicamente, esto anula las objeciones sobre el precio porque el usuario siente que recibe muchísimo más de lo que paga. Una ganga percibida. Exacto. Además, la inclusión de vistas previas de los capítulos es vital. Permite a la audiencia consumir un fragmento del contenido, validando la calidad del texto y mitigando el riesgo percibido antes de ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Es fascinante cómo estructuró todo ese ecosistema digital. Pero la pregunta del millón sigue latente. ¿Cómo financió toda esta maquinaria publicitaria y tecnológica si partió ganando el salario mínimo acomodando estantes? Vamos a desmitificar los costos, enumerando las herramientas precisas que conformaron su arsenal operativo. La realidad de las finanzas es quizás la parte más disruptiva de este caso. Todo el negocio fue 100% autofinanciado, sin rondas de capital de riesgo, sin préstamos bancarios. El conjunto de herramientas era extremadamente magro. A ver, repasemos la lista. Primero, ChatGPT y la API de GPT-3 para el motor de generación de texto. Segundo, Pinterest y su etiqueta de seguimiento para la adquisición y análisis de clientes. Tercero, LinkedIn. LinkedIn. Sí, con un perfil altamente optimizado.
Fue clave al principio para conseguir esos primeros clientes de consultoría B2B que le inyectaron la liquidez inicial para arrancar. Y finalmente, constructores de landing pages estándar para recibir el tráfico. Un stack tecnológico accesible para cualquiera con una conexión a Internet. Y las cifras iniciales que maneja son sorprendentes. El propio Joe afirma que, con la experiencia adquirida y evitando los gastos innecesarios de la curva de aprendizaje inicial, este mismo modelo podría lanzarse hoy con una inversión menor a $500. Es una asimetría increíble. Arriesgar $500 para construir un activo que rozó el millón en valoración es brutal. Pero, ¿cómo se veían los costos operativos una vez que la máquina ya estaba en marcha? Los márgenes son el sueño de cualquier operador financiero gracias al apalancamiento del software. Generar el texto completo de un libro a través de la API le costaba alrededor de $3. $3 por un libro entero. Sí. A eso se le sumaban unos $200 mensuales en suscripciones a plataformas de páginas de destino y herramientas de investigación premium. El gasto de capital más fuerte, naturalmente, se destinaba a la compra de medios en Pinterest. Pero claro, al ser campañas de conversión optimizadas, cada dólar invertido traía un retorno directo medible. Exactamente. En cuanto al control de calidad, al principio él mismo ejecutaba la corrección de estilo para proteger el capital, pero al escalar, la decisión inteligente fue contratar a un corrector profesional bajo un modelo de retainer mensual, delegando la revisión minuciosa para enfocarse exclusivamente en la estrategia y la creación de nuevos nichos. Esa eficiencia en la delegación y los bajísimos costos de producción explican las métricas deslumbrantes que se mencionan en la fuente. Reportó $390,000 en ganancias netas hasta el momento de la entrevista, sosteniendo un margen de beneficio masivo de entre el 70 y el 80%. Esos números son impensables en negocios de logística o productos físicos. Totalmente impensables. Pero detrás de la pantalla y de los tableros de rentabilidad hay un costo humano que sustenta estas métricas. Y es imperativo no romantizar el proceso. Alcanzar esa velocidad de escape requirió recortes dolorosos en su vida personal. Tomó la severa decisión de dar de baja 2 materias en su carrera universitaria de informática. Que para un estudiante inmerso en un entorno académico competitivo, retrasar la graduación es un riesgo calculado inmenso. Lo hizo con el único propósito de liberar el ancho de banda mental necesario para dedicar entre 5 y 6 horas cada noche, ininterrumpidamente, a optimizar los embudos y generar el contenido. Todo esto después de cumplir con sus horas en el trabajo de salario mínimo. Es una demostración de disciplina espartana que rara vez se ve en las narrativas de éxito instantánea de Internet. Y esa misma disciplina férrea se refleja en su filosofía financiera actual. Lo común al ver a alguien de 20 años con cientos de miles de dólares en liquidez es presenciar un aumento desproporcionado en su estilo de vida. Coches caros, viajes, ropa de diseñador. Exacto. Sin embargo, su enfoque se mantiene radicalmente esbelto. Operando bajo una mentalidad puramente lean, evita activamente la compra de vehículos deportivos o pasivos que drenan capital. La única adquisición de alto perfil que se menciona es un reloj Rolex. Lo cual podría parecer contradictorio, pero tiene una lógica detrás. Lo revelador de esa compra es la justificación. No fue una decisión impulsada por el estatus, sino por la retención de valor. Analizó que ciertos modelos de relojes actúan como activos que históricamente aprecian su valor o como mínimo combaten la inflación. En contraste absoluto con un vehículo de lujo que pierde una fracción enorme de su valor en el instante en que sale de la agencia. Una visión muy madura para su edad. POA de liquidez restante del negocio se está canalizando directamente hacia la reinversión y la construcción de nuevas marcas bajo el mismo paraguas operativo. Es la mentalidad de un constructor de imperios, no de un consumidor atrapado en la inflación del estilo de vida. Hay una frase que encapsula toda su ética de trabajo, mencionada cuando le preguntan ¿qué consejo le daría a su yo del pasado antes de iniciar todo esto? Su respuesta es priorizar el aprendizaje por encima de las ganancias. El concepto de aprender antes de ganar. Construir un arsenal de habilidades multidisciplinarias. Exacto. Desde la programación de prompts hasta la compra de medios y la psicología de ventas. Todo eso actúa como un escudo contra la volatilidad. Cuando se posee ese conjunto de habilidades, el fracaso de un producto individual se vuelve irrelevante,
porque la capacidad de generar ingresos reside en el operador, no en un truco temporal del mercado. Si conectamos esto con el panorama general, la lección trasciende a la inteligencia artificial. La democratización de herramientas potentes significa que la barrera de producción es nula. Cualquiera puede generar texto hoy. Cualquiera con un teclado. Pero la inteligencia artificial no estructura embudos de conversión, no interpreta la psicología de una madre buscando soluciones en Pinterest, ni diseña una estrategia de precios anclada en el valor percibido. La verdadera ventaja competitiva en esta era no es el acceso a la tecnología, sino la capacidad humana de integrar esa tecnología dentro de un marco de negocios tradicional sólido y ejecutable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el mito de la inteligencia artificial como un botón mágico para imprimir dinero es exactamente eso, un mito. El triunfo de esta marca no provino del código subyacente de la herramienta, sino de la pericia de un operador que supo identificar a una audiencia ignorada, dominar la compleja maquinaria de la compra de anuncios y perfeccionar la fricción casi a cero en sus páginas de destino. La tecnología abarató el producto, sí, pero la estrategia de marketing fue lo que verdaderamente cerró la venta. Una distinción crucial. Y habiendo diseccionado esta arquitectura empresarial, queremos dejar en la mesa un pensamiento provocador. Una derivada para explorar más allá de los datos de hoy. Si la infraestructura actual permite que el costo financiero de generar y estructurar un libro completo se desplome a tan solo $3, con procesos de revisión cada vez más automatizados, ¿cuál será el verdadero valor percibido del contenido de autoría humana en el futuro cercano? Esa es la gran pregunta de nuestra era. Los dirigimos hacia un paradigma donde los consumidores pagarán un sobreprecio significativo solo por la certificación de que una obra fue escrita 100% por un humano, valorando el esfuerzo y la imperfección. O el mercado se volverá completamente agnóstico respecto al origen del contenido, dándole valor cero al autor siempre y cuando la información entregada resuelva el problema del usuario de manera inmediata y eficiente. Es un dilema fascinante que va a reescribir las reglas de la economía de los creadores. Observar cómo el mercado y los consumidores negocian esa percepción de valor a medida que la frontera entre lo sintético y lo humano se desdibuja, será, sin duda, el mayor experimento económico de esta década. Totalmente de acuerdo. Es un debate que apenas comienza. Y con esa enorme interrogante cerramos nuestra inmersión de hoy. Ha sido un recorrido denso, repleto de matices técnicos y lecciones estratégicas sobre la ejecución real en los negocios modernos. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención de quienes nos acompañan en cada disección de estos modelos. Como nos demostró la trayectoria documentada hoy, el entorno tecnológico puede evolucionar a un ritmo vertiginoso, pero el aprendizaje continuo y la adaptabilidad estratégica siguen siendo las herramientas definitivas contra cualquier mercado saturado. Mantengan la curiosidad intacta, sigan cuestionando la superficie de las cosas y analizando los sistemas a su alrededor. Nos vemos en el próximo Análisis Profundo. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.